Bienvenidos a este programa La Sala, donde hoy tenemos el honor de entrevistar al doctor Arturo Cabrera Peña Herrera, quien es juez presidente del Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador. Te saludamos, Arturo. Muchas gracias por aceptar esta participación y bienvenido por esta vía al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México. Antes de dar el uso de la voz al doctor Cabrera Peña Herrera, me permitiré leer su semblanza curricular. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales y abogado y doctor en Jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador. Diplomado del 19º Curso Superior de Seguridad Nacional y Desarrollo por el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Ha participado en varios cursos y seminarios en materia electoral. Tiene formación en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, en Nicaragua y en Ecuador, en la Universidad Andina y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, así como en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica de la Organización de Estados Americanos. Ha desempeñado varios cargos públicos y ha sido miembro de misiones de observación electoral en eventos nacionales e internacionales. Participó en los concursos de méritos y oposición organizados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, siendo designado consejero suplente del Consejo Nacional Electoral y actualmente, como lo habíamos dicho, es juez presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Bienvenido, Arturo. Buenas tardes, Wendy. Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto, un privilegio poder conversar contigo en el programa y a través de este medio ser parte de una propuesta del Tribunal del Poder Judicial de la Federación. Siempre con mucho gusto. Muchas gracias. Este programa está dirigido principalmente a conocer otra faceta de los jueces y juezas constitucionales y electorales de la región, ¿no? Una faceta más cercana, más humana, a partir de la experiencia en el ejercicio del cargo. Con relación al Ecuador y a la función electoral, entiendo que esta se ejerce a través de un Consejo Nacional Electoral, que sería, si no me equivoco, el encargado de llevar a cabo la función administrativa electoral. Y luego, por otro lado, está el Tribunal Contencioso Electoral, que es el órgano de jurisdicción en la materia. Tú has podido integrar, has tenido pues, la posibilidad de integrar ambos órganos. ¿Qué podrías contarnos sobre ellos a partir de tu experiencia personal? Bueno, realmente en el Ecuador la Administración y Justicia Electoral bicéfala es nueva. Antes funcionaba un organismo que se denominaba el Tribunal Supremo Electoral. De ese organismo yo tuve la oportunidad de ser el director jurídico hace algunos años. Y lo penoso de esa institucionalidad era que al final, siendo los representantes de las 7 fuerzas políticas más votadas, quienes manejaban los procesos eleccionarios, siempre terminaban siendo jueces de sus propios actos. Ese es el pero que yo le pongo a una institucionalidad de esa condición y con esa conexión de vida institucional con el ejercicio de la política. Pero la reforma que se inició hace aproximadamente ya casi 20 años en el Ecuador permitió que la Asamblea Constituyente del año 2008 dicte una nueva carta fundamental en el Ecuador que establece, al contrario de lo que sucede en muchos países, la existencia de 5 funciones del Estado en el Ecuador. Es decir, a las tradicionales del Ejecutivo, la función judicial y el Poder Legislativo, se creó la función electoral y también una función que se denomina de transparencia, que establece todas aquellas entidades de control gubernamental. Con la división de tareas generada por esa Constitución,
la carga administrativa operativa de las elecciones le corresponde al Consejo Nacional Electoral, que inicialmente, por mandato de esa Constitución, se elegían a través de un concurso público de merecimientos y oposición, siempre manteniendo independencia en cuanto a los méritos, más no a su vinculación política. No obstante, en una reforma que se planteó en el año 2018, se generó la posibilidad de que los miembros del Consejo Nacional Electoral sean nominados y auspiciados en ese concurso por las organizaciones políticas. Esa es la variante que ha tenido el Consejo. Las tareas siempre serán arduas en la parte administrativa. Yo soy absolutamente consciente porque he tenido la oportunidad de pasarlas, lo tedioso y largo que puede ser cada una de las fases de un proceso electoral. Son extenuantes. Yo insisto en que el trabajo electoral no es para todas las personas. Eso trae cargas de pesar en la salud, en el tiempo, en la familia, luego de tanto ejercicio diario en las labores administrativas. Igual en las jurisdiccionales, con un poco menos de carga en cuanto a la duración en el tiempo. Pero desde la división de las responsabilidades, creo yo que los derechos de participación política en el Ecuador están garantizados de mejor manera cuando los jueces dejamos muy lejos la posibilidad de ser operadores políticos y nos concentramos en nuestra única misión, que es garantizar los derechos de participación, dándoles un buen tratamiento jurisdiccional, guardando las garantías del debido proceso, de la tutela judicial, que son garantías de la Constitución. Entonces se lleva a cabo una reforma en el año 2018 a partir de la cual los partidos políticos son los que promueven las candidaturas del Consejo Nacional Electoral, si no me equivoco, ¿es así? Sí, sin exclusión del resto, ¿no? Podrían mantenerse los diferentes y diversos orígenes de los postulantes, pero en esa reforma se permitió el ingreso como auspiciantes de una postulación a las organizaciones políticas. Eso cambió, trastocó las realidades de esa organización, de esa institución, porque al momento tiene que ser renovada y con absoluto derecho las organizaciones políticas podrían estar pensando en que su ejercicio de esa nominación podría darles exclusividad y creer que tienen cupos preasignados para la obtención de sus cargos. Y lamentablemente no es así. Eso se realiza mediante un concurso público de oferta de méritos y oposición que está en trámite actualmente. Tienen que cambiarse dos. La Constitución establece que los organismos electorales sean renovados parcialmente cada 3 años. Los periodos de las autoridades son de 6 años, pero cada 3 se renuevan. Como la secuencia inicial del año 2008 fue rota en el caso del Consejo Nacional Electoral por la reforma del año 2018, en este año tiene que procederse a realizar un sorteo para saber cuáles de los 5 consejeros, de los 5 principales y 5 suplentes tienen que renovarse 2-2. Y eso todavía no pasa, si bien el concurso ya iniciado por parte del Consejo de Participación Ciudadana, todavía no avanza hasta la etapa de definir quiénes van a ser reemplazados. Ok, ¿y habría alguna posibilidad de que la ciudadanía impugne la selección de estos consejeros o consejeras? Sí, totalmente, porque el concurso tiene esa característica, es un concurso público con veeduría e impugnación ciudadana. Busca que la calificación sea el procedimiento por el cual se vayan depurando los candidatos más idóneos para el ejercicio del cargo. Adicionalmente, por mandato de la Constitución, en esa nominación y en la conformación del Consejo y del Tribunal tiene que garantizarse la paridad de género. Ah, interesante.
Entonces, es la misma vía por la que llega a integrar el Tribunal Contencioso Electoral, se integra también por esta vía del concurso oposición, también se Sí, integra por la con la misma. diferencia de que a nosotros no nos puede patrocinar ninguna organización política. Perfecto. Y la integración está regulada de tal manera que sea paritaria, ¿no? Dentro de los... Es un Sí, mandato constitucional, lo ha decidido así el constituyente, la integración paritaria de así estos es, órganos. así es. Y con relación a las garantías de imparcialidad, o sea, sabemos que la imparcialidad es la aspiración máxima en el ejercicio de la función jurisdiccional que, como bien ya lo señalabas previamente, es un problema, ¿no? Para el propio funcionario o funcionaria. O sea, el ejercicio de la función electoral es una función bastante complicada desde la perspectiva de que los plazos son brevísimos, ¿no? Y también desde la perspectiva de la carga, la presión política que pueden tener por los casos que conocen. En el Ecuador, ¿qué medidas de garantía de imparcialidad e independencia se han ido incorporando para garantizar, ¿no?, el ejercicio de la función jurisdiccional electoral? Primero quisiera darte mi criterio. Yo soy un convencido de que los controlados no pueden estar en el órgano de control. Mi posición personal. Yo creo que en el Consejo Nacional Electoral, en el organismo administrativo electoral de las naciones, no pueden estar vínculos con las organizaciones políticas. Ese es mi criterio personal. Si bien es cierto, la transparencia, la independencia, la honestidad son de carácter individual y pasan por cada una de las personas, de los consejeros o de los jueces. En el caso específico de los jueces, yo sí creo que los jueces debemos tener la madurez profesional y personal suficiente para tener absolutamente en claro que no somos operadores políticos. Todos los seres humanos tenemos nuestra propia concepción, nuestra ideología, nuestro apego a un determinado candidato o a la forma de hacer un gobierno, pero eso no puede por qué implicar la necesidad de un sesgo en la adopción de responsabilidades. Los jueces electorales tenemos la obligación moral de garantizar independencia, transparencia e imparcialidad. Es una problemática, ¿no? A la que se enfrentan, una gran presión a la que se enfrentan. Aquí en México se ha discutido mucho también esta cuestión desde la propia integración. Fíjate, en México la integración es más bien a través de la participación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Senado de la República. Es un proceso por el que primero es la Suprema Corte a través de los méritos quien propone ante el Senado pues ternas de magistrados para que integren Tribunal Electoral en salas superiores, en sus salas regionales. No obstante, se ha discutido en México si esto garantiza realmente que la persona que llegue ejerce el cargo con imparcialidad. Mi criterio personal también es que en el ejercicio de la función, más bien es donde se deben dotar de las garantías de imparcialidad de quienes integran este alto órgano, de que puedan adoptar sus decisiones desprovistos o no, no directamente por las presiones políticas que puedan recibir, pero pues es una cuestión, parece que atañe no solo a México, sino a todas las Pero jurisdicciones. bueno, mira, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es, creo yo, un buen ejemplo de cómo hay que hacer las cosas. Nada garantiza más la imparcialidad, la transparencia, que la estabilidad, la formación y la experiencia. Nosotros tenemos un periodo de 6 años. Afortunadamente, en mi caso personal, yo he sido funcionario y servidor electoral varias veces durante mucho tiempo. Pero
para aquellos que no tienen esa fortuna y que participan en un concurso y llegan, no necesariamente conocer la ley les da la experiencia para ser jueces. Aquí en el tribunal hemos conversado mucho los jueces y es claro el entendimiento de que una es la línea del ejercicio profesional y el patrocinio técnico de los abogados y otra la responsabilidad de ser juez. Pero también, aún siendo juez, si tú no llegas a conocer con profundidad cada una de las fases, los requerimientos, las etapas, las necesidades de la administración electoral y por qué se hacen de determinada manera las cosas en esa administración, es difícil comprender cómo juzgarlas. Entonces, en el Ecuador, los jueces electorales con un periodo de 6 años podríamos participar en óptimas condiciones en 3 procesos de elecciones. En el Ecuador existen elecciones con periodos de 4 años, entrelazadas cada 2 años. En una fecha se hace un proceso de elecciones generales del presidente, de la Asamblea Nacional, de los parlamentarios andinos. Y en la otra fecha, que se hace cruzada 2 años, se eligen todas las autoridades seccionales. Los prefectos, los alcaldes, las juntas parroquiales, los concejales, etc. Entonces, idealmente, un juez podría estar en 3 procesos. Idealmente. Pero eso no siempre es así. No siempre es así. Y podría ser que en la mayoría de los casos los jueces tengamos la oportunidad de participar en 2 procesos. Y luego realmente podemos ser cambiados. Y cambiados en la mecánica en la que estamos, lejos ya ahora ya del consejo, porque a nosotros no nos toca el sorteo. En el caso mío y de la vicepresidenta del tribunal, terminamos nuestros periodos el 23 de noviembre del año 2022, en un año. Y deben elegirse 2 jueces mediante concurso. Y seremos reemplazados. Un poco esa obligatoriedad de cambio a medio camino permite que el tribunal tenga la experiencia necesaria en al menos una parte de sus jueces para guiar el trabajo de los otros. Pero yo sí creo que deberíamos trabajar mucho para que nuestra legislación rescate la idea de la carrera judicial electoral. Ustedes tienen muy buenos ejemplos. Yo le he seguido muy de cerca, no tengo el placer de saludarle, no le conozco al doctor Felipe de la Mata, pero he leído mucho sobre cómo inició él su participación en el tribunal y el papel que juega ahora como magistrado. Esa solvencia, al igual que la que tienen los magistrados de la Corte de Uruguay, por ejemplo, o la magistrada Huapenca en el Paraguay, o a muchos de los que yo he tenido el placer y el privilegio de conocer en este camino del trabajo electoral, representan una garantía de conocimiento, de respeto, de honorabilidad, de línea de conducta intachable, que hacen que la ciudadanía tenga confianza. Que esa es una cualidad y una condición que los organismos electorales tenemos que empezar a rescatar con vehemencia. No podemos seguir manteniendo un silencio preocupante frente a todos los ataques que hacen desde cualquier sector político, aquellos que no están conformes con las decisiones de la justicia electoral o con el trabajo de las organizaciones que manejamos las elecciones, simplemente porque no quieren asumir la responsabilidad que le corresponde frente a las frustraciones de una pérdida. A nadie le gusta la idea de perder, pero ese es el porcentaje que mayor posibilidades exista de que se produzca en una elección. El querer reemplazar esa carga de culpa o cargarle esa carga de culpa en las mochilas de los organismos electorales, a mí me parece que en la gran mayoría de veces es injusto. Es cierto, como seres humanos tenemos la posibilidad de errar de buena fe, pero si los actos y voluntades de los administradores electorales van más allá de los mandatos de la Constitución y de la ley, también tenemos que ser objetos de juzgamiento y de sanción. Pero no podemos generalizar, como está pasando últimamente en la región, que hasta un año antes de que se convoque a elecciones ya se empieza a hablar de un fraude inexistente. Y el peor fraude que existe es fomentar o dar la idea de un fraude que no existe, que no se está planificando.
Sí, el autofraude a las elecciones. En México también se ha criticado pues, a las instituciones electorales, pero yo creo que la solvencia de estas instituciones está precisamente en que desde el año 2000, cuando se fueron afianzando con más vehemencia, han permitido un cambio, una alternancia en el ejercicio del poder, ¿no? En México ha habido alternancia en el ejercicio del poder que se vio también reflejada en el año 2018 con la elección presidencial y ahora con las recientes elecciones parlamentarias, con lo cual pues algún trabajo buen hecho habrán realizado nuestras instituciones electorales. Con todas las limitaciones que se hace, bueno, mira, Claro, sí, sí, yo porque creo que a nivel de la región nos pasa a todos cosas similares, porque los procesos dejan lecciones buenas y malas. En la parte buena siempre está la capacidad de resiliencia de los órganos electorales para corregir errores sobre la marcha, para ir acomodando las cosas según las necesidades de los momentos, de los tiempos, de las etapas preclusivas de los procesos. Pero también en las elecciones malas están aquellas relacionadas con el propio menosprecio y subestimación que nacen desde los órganos estatales hacia los órganos de la función electoral, en el caso ecuatoriano, o a los órganos de control electoral en las otras naciones. La asignación de presupuestos. Mira, yo dirijo un tribunal que las elecciones de este año para presidente de la República se hicieron o las enfrentamos con un déficit en el presupuesto electoral del 80%. Yo lo he dicho públicamente, eso es una vergüenza pública que debería envolverle al Estado. Pero aún así, los servidores de este tribunal lo hicimos y lo hemos hecho bien. Pero no puede creerse que siempre va a ser así. Y eso es fruto solo de algo, de que la mayor parte de la gente, de los servidores públicos, no conocen en qué consiste el trabajo electoral. Y por eso es un derecho nuestro el reivindicar las tareas que con sacrificio, con mucho profesionalismo, lo hacen mis compañeros del Tribunal Contencioso Electoral y los propios compañeros del Consejo Nacional Electoral, aquellos que son de planta, de nombramiento, los que son permanentes, son realmente una fortaleza, son un grupo de hormigas trabajando en época de elecciones. Los consejeros, los jueces, los dignatarios, tenemos tiempo perentorio de duración, nuestra estancia es corta, pero precisamente por eso tenemos que fortalecer la capacitación, el profesionalismo, la carrera judicial, para que compañeros, con el ejemplo, por ejemplo, del doctor Felipe, puedan llegar a ser jueces de la talla de las que no, él y los otros magistrados, José Luis, el magistrado Ruiz, son el actual presidente, igual que en otras naciones. Yo tengo el privilegio de poder saludar y ser amigo de algunos de ellos, y esa es una meta que deberíamos buscar todos en el camino del perfeccionamiento del trabajo electoral. Fíjate que has tocado un tema muy importante para México en la actualidad. Fíjate que México va a vivir por primera vez una experiencia de revocatoria de mandato en abril del 2022. Iba a ser en marzo, pero el INE lo ha prorrogado para abril del 2022. Sabemos que son pocos los países de la región que tienen reconocida esta figura, ese instrumento de democracia participativa a nivel nacional. Sé que Ecuador lo tiene reconocido, pero en México se está presentando la problemática de que esta elección, porque, o sea, la revocatoria de mandato se hace también por la vía y con los gastos y con la organización de una elección federal. No obstante, al Instituto Nacional Electoral le han hecho un recorte bastante importante en el presupuesto y hoy día se está discutiendo si se va a poder llegar a ser eficaz o no ese proceso de revocatoria de mandato, que no es de ratificación, sino de revocación de mandato en abril del 2022. ¿Ha tenido alguna experiencia Ecuador al respecto? ¿Se ha llegado a poner en práctica esta revocatoria de mandato o solo está señalada en la Constitución? No, en el Ecuador sí se han hecho. A nivel de presidentes de la República no hemos llegado porque el proceso, tal como tú lo has manifestado, tiene que hacerse en términos similares al de una elección. Y en el Ecuador eso implica
recolección de un número importante de firmas del registro electoral para poder impulsar una contienda electoral que avale o menosprecie o deslegitime la acción de un dignatario electo. Pero a nivel seccional, sí, se han hecho a nivel de alcaldías, de prefecturas, varios procesos de revocatoria del mandato. En algunos se ha dado por concluido el periodo de las autoridades y en otros han sido ratificados. La limitación es que aquí en el Ecuador las revocatorias del mandato pueden hacerse solo una vez. O sea, si fracasaste en una y tienes que esperar a que concluya el primer año de ejercicio de una dignidad, y tampoco puedes hacerla un año antes de que termine. En términos reales, como los periodos de elección en el Ecuador de las dignidades son de 4 años, solo tienes los 2 años intermedios para impulsar y hacer esa solicitud de revocatoria del mandato. Sí se ha hecho, pero lo que resulta ilógico e ilegítimo es pretender que la función electoral asuma ese compromiso sin los recursos, porque no se puede. Simplemente no se puede. Sí, y creo que la ciudadanía en esta cuestión no puede ser ajena a que este proceso debe estar revestido de todas las garantías de las cuales debe estar revestida un proceso de elección en sí mismo, ¿no? Aunque esto es a la inversa, aquí la vía es dar la posibilidad para que quien ha electo, si pierde la confianza, pueda revocar el mandato, pero se debe hacer con todas las garantías. Esta es una cuestión que ahorita está sobre la mesa en México y que esperemos que tenga una solución pronta y una solución efectiva para nuestra democracia. Otra cuestión importante que me gustaría preguntarte, Arturo, es lo relacionado con la reelección presidencial. Sabemos que en Ecuador, tras la Constitución del 2008, se introdujo la posibilidad de la reelección presidencial indefinida, pero que posteriormente en el año 2018, por vía referéndum, la ciudadanía ecuatoriana revirtió esta posibilidad y quería preguntarte si consideras que se deben mantener estos límites a la reelección presidencial. El problema en las naciones surge mucho más profundo cuando se hacen ensayos muy seguidos. En el Ecuador existe una frase aplicable desde hace muchas décadas en que se decía o se afirma que los hechos se hacen por esta única y exclusiva vez. Por esa única y exclusiva vez pasa muy seguido. Entonces, ahí está el problema. Yo creo que la reivindicación ciudadana en cuanto a la posibilidad de elegir a un mandatario, a un dignatario, debe ser meditada en cuanto al número de veces de esa reelección. Porque si bien pueden existir líderes políticos que acepten que el ejercicio de una magistratura podría ser suficiente con una sola reelección, en el caso del Ecuador, 8 años podrían parecer suficiente. La aplicación de un modelo político no necesariamente debe tener esa duración. Mira, en el Ecuador, el gobierno del presidente Correa estuvo 14 años. Durante esos 14 años, el correísmo impuso un modelo de gobierno y un modelo económico a través de la transformación de todo el ordenamiento jurídico del Ecuador. Cuando el presidente Correa ya no pudo ser reelecto la última vez, porque desistió de su candidatura y promocionó la del presidente Moreno, quien luego cambió las reglas del juego y llamó a la consulta popular. El actual gobierno, que es un gobierno de una tendencia ideológica aparentemente en el lado contrario a la del presidente Correa, para desmontar ese aparato jurídico que se impuso en el correísmo, no lo va a poder hacer nunca en 4 años. Nunca. Nunca lo podrán hacer siguiendo los trámites normales de la reforma legal en el Ecuador, que tiene base constitucional. Para intentar hacer eso, seguramente no faltará quien
le susurre al oído al del presidente la posibilidad de hacer otra asamblea constituyente que cambie todo en el Ecuador. Pero eso también depende de quienes lleguen a esa asamblea constituyente, que podrían decidir que no. El pueblo debe tener la posibilidad de reelegir a su dignatario las veces que se quiera. Y ahí volvemos a un círculo vicioso en que en el poder se engarzan las ambiciones y la necesidad de perennizarse en favor de pocos en vez de toda la colectividad. Sí, y es una cuestión también que atañe a América Latina, ¿no? Es un tema en discusión en toda América Latina. Sí es racional, ¿no? Que una persona esté en el poder el suficiente tiempo para que le permita llevar en la práctica o que le permita culminar con el desarrollo de los programas políticos y hasta cuándo se debería establecer racionalmente este límite. Es un tema que todavía queda abierto a debate. Arturo, Latinobarómetro en las últimas mediciones nos dice que en la región se está viviendo una especie de diabetes democrática, ¿no? Habla de una crisis de la democracia representativa. Para el caso de Ecuador nos dice que su medición más alta en cuanto al apoyo a la democracia fue en el año 2013 con un 71%, y en la última medición se disminuye el apoyo a la democracia en el Ecuador un 17% con relación a 2018. ¿Cuál consideras tú desde tu experiencia como funcionario electoral y como constitucionalista que son los principales retos para la democracia en el Ecuador? Creo que las sociedades se olvidan lo mucho que cuesta alcanzar la democracia. En el Ecuador llevamos 44 años desde el regreso de la última dictadura de 1978. Yo era todavía un niño cuando regresamos, pero tengo en mi mente la gran cantidad de eventos que fueron surgiendo y que fueron necesarios para alcanzar una plenitud democrática de la que tú hablas en el pronunciamiento del año 2013, cuando un presidente absolutamente carismático movía todo a través de elecciones. El presidente Correa participó en creo que 12 o 13 elecciones y todas las ganó. Era increíble su capacidad de aceptación en las masas. Pero creo que parte del problema está en que las sociedades, las colectividades, los ciudadanos creyeron que la democracia era sinónimo de confort, de satisfacción, de éxito por sí sola. Y muchos nos hemos defraudado en ese aspecto. O sea, sabemos que el cabildeo político, la necesidad de llegar a acuerdos, generan muchísimas desconfianzas en la ciudadanía. Más aún cuando desde los propios órganos del poder o desde las propias candidaturas de los actores políticos, empiezan a deslegitimarla a través de que si no gano yo, gano el fraude. O sea, eso es ilógico, es un irrespeto el no asumir las responsabilidades que les corresponden a cada uno de los que hacen política. La democracia es un sistema de gobierno que permite que las cosas se resuelvan en derecho, pero con la participación de muchos actores. Los gobiernos, sin importar la jurisdicción que tengan, nacionales o seccionales, tienen que garantizar un ambiente de paz para que las elecciones se realicen con normalidad. A los funcionarios electorales, a las instancias electorales, a los consejos electorales, a los tribunales de justicia, nos compete cumplir con nuestra misión, no solo a cabalidad y con oportunidad, sino legítimamente con transparencia, con independencia, con seriedad, con el valor de tomar decisiones, no porque sean absolutamente aceptadas por la ciudadanía, al contrario, la dureza de las elecciones implica que las autoridades tengamos los arrestos necesarios para tomar decisiones, pero la ciudadanía, que en el caso del Ecuador tiene la obligación de votar, porque el voto es una carga de carácter legal, tenemos que cumplir con nuestra obligación y entender que el voto es la mejor herramienta de poder en la sociedad. Pero a esos tres actores tienen que sumarse los candidatos y fundamentalmente las organizaciones políticas.
Porque una organización política que no cumple con su obligación de formar a sus afiliados, de fortalecer a su militancia y a sus partidarios, de fortalecer la organización y la democracia interna de las organizaciones, de promocionar una etapa de recambios, de promoción de nuevos líderes, quienes no asumen eso con responsabilidad no están haciendo las tareas como corresponde. Y en eso contribuimos todos a la deslegitimación de la democracia. Muchas gracias, Arturo, por el guiño que has hecho al magistrado Felipe de la Mata, que es magistrado de Sala Superior de este Tribunal Electoral. Pues me atrevería a decir que la mentalidad que tú has, las expresiones que tú has vertido en este espacio coinciden ampliamente con las que él viene sosteniendo en el ejercicio de su función y con la que se viene sosteniendo el ejercicio de la función de este tribunal electoral. El cargo público es efímero. Las instituciones son las que definitivamente van a tener que permanecer y quizá esa y no otra debe ser la filosofía que debe regir el ejercicio de una función electoral y quizá ese y no otro debe ser el legado y la responsabilidad de quien ejerce la justicia o la jurisdicción, la función electoral. Quiero cerrar preguntándote personalmente, ¿cuál quieres que sea tu legado como juez del Tribunal Contencioso Electoral? Yo persigo que el Tribunal Contencioso Electoral tenga un posicionamiento nacional muy fuerte, muy fuerte. Pero también pretendo que el tribunal haga sentir su presencia a nivel internacional, liderando aquellas propuestas que, como tú dices, tienen que ser de carácter general. No estoy de acuerdo con que los organismos electorales, por mucha prudencia con la que tenemos que manejar nuestro trabajo, mantengamos un silencio preocupante frente a los ataques que no son coincidencias, que se dan a nivel regional. Los procesos de deslegitimación, de ataque por cualquier circunstancia a los operadores de justicia o a los encargados de la administración electoral deben preocuparnos porque llevan escondido una línea de conducta antidemocrática. Yo creo que el trabajo de los servidores electorales tiene que ser garantizado a través del establecimiento de una carrera electoral que permita experiencia, tranquilidad, estabilidad y garantías para la democracia. Ese creo que es el mejor aporte que podemos hacer todos. Los dignatarios de las instituciones, los miembros de los cuerpos colegiados, no tenemos otra tarea que dejar el mejor recurso humano en nuestras instituciones para que enfrenten los retos que vengan, más allá de la presencia de cada uno. Muchas gracias, juez Arturo Cabrera Peña Herrera. Experiencia, tranquilidad y estabilidad para la democracia. Nos quedamos con tus lecciones y tu experiencia de vida y esperamos poder seguir teniendo tu participación y contando con tu sabiduría en futuros eventos que organiza la Escuela Judicial Electoral de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México. Muchas gracias y un saludo hasta el Ecuador. Un bello y hermoso país. Para mí un privilegio, siempre con actitud propositiva y proactiva, estaremos pendientes de los requerimientos y cuente conmigo. Muchas gracias. Un placer.